Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y estamos con dos invitados especiales. Napoleón Saltos, el doctor Napoleón Saltos nos acompaña. Él además nos trae una novedad, que es el libro que se llama El Enigma. Como no podía ser de otra manera, tiene que hablar de política, pues Napoleón. Y mañana a las 6 de la tarde se presenta en la Casa de la Cultura, en el aula, en la sala Jorge y Casa. Mañana a las 6:30 de la tarde estarán presentando el libro de Napoleón Saltos. Y está con nosotros también el arquitecto Diego del Castillo. Diego, gracias por acompañarnos. Él además también tiene otra novedad, no sé si no es libro todavía, pero podría convertirse en uno. Es su candidatura nuevamente a la presidencia de la Cámara de la Construcción. Diego ya ha sido presidente de la Cámara y es un arquitecto al que con frecuencia recurrimos los medios de comunicación, al igual que con Napoleón Saltos, para ver su criterio, para que reflexionen sobre lo que pasa en el país. Y tanto del libro como de su candidatura les vamos a preguntar. Pero en principio voy a comenzar diciendo, Napoleón, ¿cómo en un momento tan difícil sale el enigma? ¿Nos ayudas a descifrar el enigma en temas de la política actual y de lo que nos ha pasado en estos, no digamos ya solo 10 años, en los últimos 20 para poner 10 más de mi parte? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de estar con el arquitecto, un gusto poder compartir este espacio que nos plantea preguntas importantes. ¿Por qué el enigma? Yo diría que es una especie de biografía colectiva de nuestra generación. Y cuando me refiero a nuestra generación, incluso los que estamos acá, somos una generación descuartizada entre dos épocas. Una época, llamémosle, para utilizar un término de Bolívar Echeverría, de etos romántico, en donde pensábamos que el cambio, que ya sea la revolución o la reforma, estaba al alcance de la mano y lo vivíamos día a día. No era una ideología, era una forma de vida. Una construcción diaria, ¿no? Una construcción cotidiana, era otro tipo de ver la vida. Eso respondía, digo, a esa época larga de 2 siglos que se inaugura un poco más con la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa, lo planteo bajo forma literaria, ahora lo digo un poco sociológicamente, tiene un punto de quiebre con la muerte de Allende, porque allí se agota ese imaginario de cambio, de reforma, de la posibilidad de una modificación del mundo. Éramos generaciones que pensábamos así, podía haber símbolos grandes, el Che, Allende, etc. Se había generado bastante simbología, pero con significados reales. Con contenidos reales. ¿Qué pasa? Posteriormente hay un cambio, y un cambio, digo, de época, no solo un cambio de nosotros, sino pasamos a un etos realista, ese etos pragmático que vivimos, otra visión del mundo en donde ya no es la visión del cambio, sino la visión del orden la que se impone. Ya hay otro ordenamiento, vamos a una ética utilitarista, a una visión pragmática de la vida, de la política, etc. Pero eso se reflejó en individuos. Y la pregunta que yo me planteo allí, por eso digo es biografía colectiva, es cómo algunos individuos, personajes de la historia del Ecuador, de América Latina, que fueron nuestros héroes de los 60, 70, 80, se convirtieron en los guardianes del orden del nuevo milenio. ¿Dónde se produjo esa metamorfosis? En donde se convirtieron en guardias y no en promotores de la vida, ¿no? De la vida. Entonces, esa pregunta es dura, particularmente, digo, en nuestro proceso, porque no es una pregunta tampoco de desilusión, sino es una pregunta que se plantearía, bueno, ¿y cuál es la vía que nos queda abierta? Bueno, Diego, y por lo que veo la vía que queda abierta es la repetición. ¿Qué motiva en cambio, si a Napoleón le motiva escribir un libro y darnos una radiografía un poco dura
por lo que acaba de decir, pero claro, plasma la realidad. ¿Qué motiva a un arquitecto con éxito, que tuvo gran éxito en la presidencia de la Cámara de la Construcción, volver a estas lides, a no dejar que las cosas pasen por pasar? ¿Qué le motiva a Diego del Castillo ser ahora, en estas circunstancias, candidato? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Qué gusto, Napoleón. Somos de la misma generación. Es justamente lo que dice Napoleón lo que me obliga a volver. Y digo me obliga porque soy un ser social. Siempre fuimos. Así crecimos, así nos enseñaron. La vida, en el caso de nuestras generaciones, tuvo mucho que ver con nosotros. De muchachos todos pensábamos en el cambio. Todos apoyábamos un cambio. Desgraciadamente confundimos los caminos. ¿Por qué digo confundimos los caminos? Porque teníamos que haber sido más directos en lo que buscábamos. Nosotros siempre pensamos que con democracia se podía conseguir un cambio. Y estábamos equivocados, porque para la democracia es más importante el capital. Desgraciadamente había muchos puestos que se compraban. Por eso vuelvo, porque han sido 10 años de década perdida. Vuelvo porque no puedo estar impávido a lo que les han pasado a mis compañeros. Vuelvo porque la Cámara ha perdido su voz. Vuelvo porque tengo que defender al sector que me pertenezco, porque no quiero aislarme de lo que está pasando. Francisco, Napoleón, la ciudadanía conoce. ¿Quién ha dicho algo por esta década ganada, década robada realmente, y especialmente en el sector de la construcción? Es tan grave lo que ha pasado en estos 10 años que solamente voy a sintetizar con palabras textuales del presidente Correa. Él dice que en estos 10 años los constructores hemos sido muy buenas personas y que hemos dado a los ejecutores de los contratos, a los que dirigen los contratos, hemos dado el 5% de nuestras utilidades y que eso no es malo, que eso está normal, que está bien. Privados, claro, ¿no? Claro, está muy bien, pero lo que no dijo y repitió a semana seguida es que los contratos con el sector privado han sido de 100.000 millones de dólares. Qué lindo, 5.000 millones de dólares, contrato entre privados, de reparto. No es justo. Entonces, miremos desde el lado de la construcción. ¿Qué pasó con los colegas pequeños, medianos, que perdieron su trabajo, perdieron su economía, porque fueron subcontratados con empresas extranjeras, especialmente las chinas, que vinieron a asaltar nuestro país? ¿Qué dijo la Cámara? ¿Qué hemos dicho todos los que hacemos la construcción? ¿Qué he dicho yo? Seguramente por comodidad alejado del mundo de la construcción, el mundo político, el mundo representativo. ¿Qué hemos dicho todos? Contigo, Francisco, ¿cuántas veces hemos hablado? Y hemos dicho, ¿qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con la dignidad de los ecuatorianos? ¿Qué pasa con la dignidad de todos los que hacemos construcción? No ha habido una reacción. Entonces ahora que el presidente Moreno ha abierto las puertas, muchos están hablando. Bueno, sumemos, pero hablemos las cosas que se deben decir. Hablemos y digamos dónde hay que meter el dedo para que salga la pus. ¿Qué tanto habla Moreno? Déjenos ser participantes. No puedo entender cómo se nombra una comisión de lucha contra la corrupción y no se invita al sector de la construcción. Claro, que entonces, parece es donde más ha funcionado, claro. Lo otro, ¿no? Entonces, hay colegas, seguramente hay colegas que han cohechado, pero la norma es que a los colegas les han cohechado. Entonces, por decir algo, para acabar con esta parte, Napoleón y Francisco, ¿qué tal decirle solamente como idea suelta a los que han cohechado o han sido cohechados? Te vamos a dar un contrato por el mismo valor del que tuviste, pero dinos los nombres a quien diste la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Napoleón, este proceso de 10 años, se llega con el discurso que tú encuentras que al pasar el siglo se rompe y hay unos prácticos que dicen de los sueños no parece que no se vive, y llegan con hambre, pues. Y llegan con un hambre media atroz, que destrozan pensamiento, organización, y no sé si la esperanza y la ilusión a ratos, ¿no? Hay que mirar el pasado desde el presente para no tener añoranza. Porque si no, claro, terminamos un poco en el discurso, todo tiempo pasado fue mejor. No, pero tú no eres de la Revolución Ciudadana. No. Entonces, por eso no puedes decir eso. Entonces hay que pensar en el presente, qué es lo que pasó en estos 10 años, como tú decías, en estos 20 y a lo mejor un poco más. De hecho, el tiempo de
esta cuasi novela es desde los 60. Más o menos desde para los ubicar. 60. Sí, un tiempo un poco más largo, unos ¿no? 50, Sí. 60 años. 60 años, porque Ya. se necesita un tiempo medio y largo para pensar qué ha pasado realmente, tratar de ver la coyuntura del presente en ese tiempo más largo. Estos 10 años del presidente Correa, hay que reconocer que cumplió un proceso de modernización conservadora, una modernización del capital del Estado, una concentración del poder en el Estado, y desde el Estado para controlar la vida del país. Ya. Esa modernización conservadora, un poco nos ha dicho Diego, por ejemplo, es la concentración hacia las grandes transnacionales monopólicas. Entonces tenemos el tema de la construcción. Queda eliminada la pequeña, la mediana construcción, el pequeño empresario, y las grandes obras que se presentan han sido hechas con transnacionales. Allí tenemos como símbolo... Así subcontrates a los nacionales mismos. La plataforma gubernamental, el arca de Noé, el arca de Noé, sí, porque tantos. cada vez se hunde. Sí. ¿Cómo es posible que nuestros constructores, yo he pensado y te pregunto, Diego, no tendrán la tecnología para construir un edificio mucho mejor que ese? Porque hasta en términos estéticos es algo que rompe con lo que ha sido la tradición. Como decía un amigo mío, yo no paso por ahí porque me da calambre de ojo, decía él, ¿no? O sea, porque es una agresión incluso estética. ¿Eso tú pero crees que se demuestra, quedaría como un símbolo de lo que ha significado así es. esto? Yo creo que ese es un símbolo que hay que retomarlo, porque es un símbolo del modelo que se planteó. Este modelo yo lo llamo de modernización transnacional, de entrada de las transnacionales, de concentración monopólica de la riqueza, y que no abre espacio a las posibilidades que tiene el país, desde abajo, desde los sectores medios. Entonces, pensar si hubo transformaciones, si hubo cambios dentro del mismo modelo, dentro del capitalismo, dentro el cambio de grupos económicos, se sustituyó a los viejos grupos, a los cuales se combatió bajo el término de partidocracia y se creó otro bloque en el poder. Entonces ahí es cuando viene la pregunta, no solo qué pasó arriba, ¿y por qué la sociedad aceptó eso? ¿Qué nos pasó? Tú decías, hay que aceptar, es una visión autocrítica en realidad. Que dicen, nos callamos, dice Diego también. En realidad, o se callaron los de ese momento. En realidad yo digo, es un ajuste autocrítico también, porque nada se hace solo con la batalla arriba. El papel de los de arriba es ese, dominar, silenciar. Pero ¿por qué hubo una aceptación pasiva, silenciosa, temerosa hacia abajo? ¿Por qué quedaron tan pocas voces que tampoco se callaron, pero fueron arrinconadas? Y por lo tanto, tratar de ver que si arriba se van cerrando los espacios, si es que lo miramos desde abajo, desde los gérmenes, eso está presente también acá, si miramos en las semillas de solidaridad, momentos intensos de nuestra gente, por ejemplo, de solidaridad en el terremoto, ¿te acordarás? En el terremoto de Manabí. 3 días que no se presentó el Estado y hubo actos de heroísmo. Entonces quiere decir que hay una semilla abajo. Quizás si en lugar de pasarnos mirando solo hacia arriba, a esto que a veces nos satura, la corrupción que nos asombra día a día, un hecho más de corrupción, otro hecho más que se denuncia. Comenzar a valorar también las cosas positivas que hay en la sociedad. Hay semillas y semillas poderosas de solidaridad. Hay sí nuevos patrones de acumulación y sobre todo hay nuevas formas de ver la vida. Ya no solo esta forma que se está agotando y no es un problema solo del país. En realidad, si yo te digo un tiempo largo, desde los 60, también es una geografía amplia. No solo mire el Ecuador. Trato de mirar América Latina recogiendo eso que dice Pessoa, el gran poeta portugués, ¿no? Sí. Desde mi aldea puedo mirar el mundo. Claro. Y digo entonces esto desde mi aldea puedo mirar el mundo, desde la Cámara de la Construcción. Hay cómo mirar el mundo y cómo proponer cambios. Ahora, este proyecto de ley presentado por el presidente de la República Económica Urgente, que dice de reactivación económica y lo que hace es recaudar 1.700 millones de dólares más y nada más. Pues. Desde la Cámara hay muchas cosas que hacer. Desde la Cámara se debe tener una voz para defender al sector, para defender a los medianos y a los pequeños. ¿Encuentras esa semilla de la que habla Diego? Está, ahí existe esa semilla. Digamos, Napoleón como para unirse, para trabajar, para hacer solidaridad. Por supuesto que sí. Hay una frase que alguna vez compartimos contigo, creo que hasta en público. Lo único que no puede hacer un constructor es deprimirse, porque nosotros somos constructores.
Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con la frase? Tenemos que pensar adelante, tenemos que volver a retomar el camino perdido, porque si ha perdido el país, hemos perdido los constructores, si ha perdido el país, han perdido los ciudadanos. Bien habla Napoleón al hacernos de acuerdo de la solidaridad de los ecuatorianos, es impresionante, y sabes que hay que resaltar, pero lo que duele, Francisco, Napoleón, es que esa solidaridad se da, pero no se plasma. 1.500 millones fueron lo que recogieron con el IVA. Y no se ve, pues. Y déjame decirte, porque yo soy constructor, cuando yo construyo algo te digo, pasarás por tal parte viendo lo que he hecho. Pregunto ahora a los que han construido en Manabí, digan dónde está lo que han hecho. Pasamos a ver. Claro, ¿dónde está, no es cierto? No vas a encontrar la inversión. Entonces eso es infame. Porque primero que no es dinero del Estado, es dinero de solidaridad de los ecuatorianos, que debería ser manejado con mayor delicadeza. Quizá por eso no quisieron hacer esta comisión de vigilancia y de manejo de los recursos. Ha habido mucho manoseo, y no nos olvidemos quién estaba metido en la recuperación de Manabí. Sí, pues. Sí, hay que cogerla. Y tú debes seguramente tener en el libro. De vacaciones. Claro, de vacaciones, claro. De vacaciones hace cuánto tiempo, ¿no? Y claro, ¿cómo no van a pasar buenas vacaciones si han pasado haciendo chanchullos todos 10 años, ¿no? Desde la Cámara se podría hacer una revisión de lo hecho en Manabí. ¿Tú podrías comprometer? La Cámara va a pedir al Gobierno Nacional que nos permita revisar las inversiones que se han hecho, no solamente por el tema de Manabí, por el tema de todos los contratos que se ha dado, ¿no? Porque desde el año 2008 el peculado ya no prescribe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisemos. Por supuesto que hay una trampa en la ley porque hicieron bien las cosas. Si en 5 años no hay informe de Contraloría, dicen que ya no se puede auditar. Pero no importa. Si no queremos que quede constancia de lo que han hecho, ¿no? Que en la construcción, yo sí te puedo decir con datos, no es posible que las empresas extranjeras contraten, por decirte un rubro, el metro cúbico de desalojo de tierra a 32 centavos del kilómetro, a eso les paga el Estado. Y resulta que esas mismas empresas subcontratan a nacionales a precios de 16 centavos del mismo metro cúbico kilómetro. O sea, se han ganado el 50%. Y lo más grave, ¿y los indirectos? No, los indirectos no se topan. O sea, sería bueno que se hubiera hecho esto con crédito extranjero, pero resulta que la plata ha sido nuestra. Entonces resulta asombroso traer empresas internacionales de donde vengan, brasileras, no importa el origen, que vengan a trabajar al país, nos cobren el doble y encima de eso hagan mal. Y lo más grave de esto es que los que pagan las consecuencias son todos los subcontratistas que ellos tuvieron para las obras. Este es un enigma, aprovechemos el nombre de tu libro, Napoleón, un enigma que va a ser, no estaban capacitados sino para soñar y no para administrar el Estado, dirías, un grupo de gente que lleva estos 10 años. Cuando uno esto investiga, ya sea desde el lado de la ciencia o en este caso una tarea más literaria que trabaja desde los símbolos, desde la metáfora, yo creo que tenemos que ver no solo las prácticas, no solo la acción de los individuos. Es verdad que hay responsabilidades y de hecho hay personajes, en nuestro caso el expresidente Correa o sobre todo el vicepresidente Glass, encargado de algunas áreas. Pero yo creo que el problema es más profundo y eso es lo que trato de develar, porque hay también un movimiento de estructuras, hay un movimiento que va más allá de la voluntad. Hay cosas que no se deciden en el país. Yo diría que, por ejemplo, una cosa que no vemos es que el Ecuador es un terreno de disputa geopolítica, de modelos, de patrones, incluso en el plano de la construcción nos traen ciertos modelos de construcción, cemento armado en todo lado y eludimos nuestro propio proceso, nuestras propias sabidurías. Entonces, ¿cómo abrir este espacio complejo? ¿Cómo pensar este viraje de época? Pero no pensarlo solo en abstracto, sino... y eso hace la literatura, pensar en términos vivenciales, porque se ha modificado la sensibilidad, se ha modificado la ética, esta especie de cinismo moral que se ha implantado, se ha modificado el erotismo, se ha modificado la estética, es por lo tanto una forma de vida. ¿Cómo pensar
eso que hemos vivido a veces como actores, a veces como sujetos subordinados o dominados, pero sobre todo al mismo tiempo buscar las semillas. Yo diría que ese es el movimiento. Esto implica sí analizar la coyuntura, sí ver qué nos está pasando, ¿no es cierto? Porque nos afecta día a día. No es que ese pasado ha desaparecido, pero tratemos de cavar un poco más allá. Y yo me he dado un salto de la ciencia, de la teoría sociológica a la literatura, porque creo que hay que cambiar de lenguaje y tratar de llegar a la gente. A veces, sobre todo los sociólogos, utilizar aquí un término, los sociólogos vagos, como nos decía, utilizamos una jerga que no es asequible para la gente. Que puede volverte vago para leer todo. Para leer. Sí, entonces, ¿cómo cambiamos de lenguaje? ¿No? Y creo que la literatura nos acerca allí. Aunque sea como referencia, tenemos a Agustín Cueva, que siempre se movía en el límite entre la ciencia y la literatura. Y habrá figuras que rescatar. Yo digo un Alejo Moriano ahora, un Milton Benítez, gente que... A los que hay que pedirles que sigan y que además renueven lo que han hecho. ¿Sí? Uno de los que me va a presentar va a ser Carlos Arcos. Antiguo sociólogo, hoy literato a tiempo completo. Aunque, como él me decía... soy una especie de literato en aislamiento voluntario, porque para poder escribir literatura se necesita otro tipo de reflexión. Bueno, Diego, tú en cambio vas a insistir en esta cosa franca que has tenido, ¿no? Y el análisis que nos acabas de hacer es claro, es un constructor, pues un constructor no nos puede decir si no, esta es la varilla y no comernos del cuento de que va a poner varilla y no ponerla. No. Pero ahí hay una cosa. Usted dame este ejemplo, que esta plataforma china, que alguien recuerda la vieja Unión Soviética, ¿no? Grandes edificios así. Pero una plataforma que cuesta más de 5.000... No, deben ser 300, 400 millones. No, pero me refiero a 5.000 el metro cuadrado, ¿puede ser? Sí, en algunas partes estás hablando de 5.000 el metro cuadrado. Pero, y alrededor eso, de las mismas características, lo máximo, ya medio escandaloso, sale como a 3.200. A ver, tenemos que siempre pensar que hay dos costos, el de construcción y el de venta. Por el sector se vende a 2.800 el metro, pero de venta. Pero de construcción, no creo que el Estado haya construido una obra para venderse a sí mismo. Claro. No creo. Entonces estamos hablando de... Estamos hablando de un proyecto corrupto. De 100% 100% de corrupción. Pero hay que investigar después. Alguien tiene que salir a decir, déjeme conocer. O sea, podemos hablar de una corrupción aparente, pero lo interesante sería determinar que la corrupción está en diferentes partes y encontrar culpables. Porque si no hay cómo auditar, si no hay cómo fiscalizar, vamos a ir tranquilos a nuestra casa a decir, ya hicieron, ya ahí queda. Y van a seguir apareciendo obras. Y claro, el conformismo al que estamos acostumbrados muchos, y es por eso que quiero volver, porque no puedo renunciar a ser ecuatoriano y a que me vean la cara. Porque alguien tiene que con voz alta y fuerte decir, señores, ¿dónde está la plata? Vladimiro Álvarez lo decía hace muchos años, y hay que volver a pedirle que salga a preguntar, porque hay mucha plata de por medio. Los constructores hablamos que son casi 30.000 millones de dólares los que se han perdido en esta década ganada. 30.000 millones. Eso es del 30% del Producto Interno Bruto. Es casi un presupuesto general del Estado. Claro. Presupuesto inflado, ¿verdad? Claro. Es el presupuesto general del Estado de hace 3 años. De hace 3, 4 años. Y bien dice Napoleón, cuando habla del cambio. Claro, pero ¿el cambio para qué? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué tenemos mejor? Las ciudades están colapsadas. Nosotros, y tú eres parte de alguna vez acompañarnos a Europa a hacer la feria Mi Casa en Ecuador, ¿sí? Son visiones distintas. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Me separé de la Cámara y encuentro que vuelvo a encontrar una Cámara que no nos ha defendido, que no nos ha representado. Que por supuesto, algo habrán dicho, ¿no? No creo que tampoco algo habrán estado. Algo han estado. Son 10 años, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Iván Catani, que fue vicepresidente, ha tenido presencia, ha hecho. Y está en la lista, Iván. Claro, Mauricio Catani. Mauricio, perdón. Están en la lista apoyando. Porque ¿qué es lo que he buscado? Lo que busco es una Cámara unida. Y ojalá todos quieran integrarse. Porque la única manera de salir adelante es ahora con unión.
porque hay muchos problemas. Nosotros como constructores, y debes acordarte, todo esto lo hemos hecho público, no estamos de acuerdo con el crecimiento desordenado de las ciudades. Basta, el 70% somos urbanos. ¿Y qué está pasando con el país? Alguien tiene que decir, señores, vea, cierren un poquito la puerta, el financiamiento para la ciudad y vamos a desarrollar el campo. Vamos a construir viviendas productivas. ¿Qué significa eso? Que la vivienda no es el fin. Entendamos que el fin es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Allá tenemos que llegar. ¿Para qué le vas a dar a un ciudadano una casa de 40, 50 metros en la ciudad si tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar impuesto predial, mejoras de su propiedad, todo? ¿De dónde va a pagar si no tiene ingresos? 18 impuestos. Pues más o menos. Entonces, ¿por qué no coger a esa persona, capacitarle y comenzar a trabajar temas como el turismo, temas como la minería, temas como la misma construcción industrial, comercial, en sectores donde se puede hacer áreas urbanas, desarrollar mejoramiento de viviendas? O sea, hay 1000 campos. El gobierno necesita que se le apoye. Yo no vengo acá para que el gobierno me contrate, ni para estar al lado del gobierno, pero vengo acá para tener una voz como sector y decir, señores del gobierno, quieren hacer 350.000 viviendas de interés social, dígame dónde, en qué suelo. Y yo le propongo. Y vamos nosotros a apoyar, ¿no es cierto? Primero hay que tener suelo urbano, con servicios, pero si vamos a tugurizar el sur de Quito, el norte de Quito, en las perimetrales de Guayaquil, ¿qué estamos haciendo? Claro. Generando tugurios. Y esa no es la fórmula. La fórmula no es mejoramiento de vida. No es mejoramiento de vida, de calidad de vida. La fórmula es generemos desarrollo, generemos producción. ¿Pero con quién? Con los que menos tienen. Napoleón, aquí comenzamos a desarmar el enigma, ¿no es cierto? Aquí está, dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Será que en estos 10 años no tomaron en cuenta las verdaderas inquietudes con las que se llegaba y se trabajaron los 30 anteriores para pensar un modelo de país? Y silenciamos las voces políticas y en algunos casos algunos contentos porque callaban a otros. Me voy a poner sociológico, sí, ya no literario. Hay un tema central que es entender cómo funciona la hegemonía, esta especie de consenso y de dirección cultural de la mente y el corazón de la gente. De un lado, revela un gran acuerdo arriba. Y como decía, parte de esos acuerdos no son solo nacionales, es una influencia transnacional. En la educación, por ejemplo, los modelos que quisieron introducir, ahí está el símbolo junto a la plataforma gubernamental, el símbolo es Yachay, hay otro símbolo. ¿Cuál era la ilusión? De que introduciendo esta modernidad transnacional, esta importación supuestamente de sabios o de gente que sabía desde afuera, porque nuestros constructores no sabían, había que traer gente de afuera, claro. O nuestros profesores universitarios no sabían, había que traer gente de afuera. Entonces por eso es una modernización nacional, transnacional, puede parecer un juego de palabras, en donde, si es que vemos lo que ha pasado, entonces había un acuerdo global que hoy día continúa, no veo muchas modificaciones con el gobierno actual. El acuerdo público-privado, no se habla por lo menos como antes se hacía del acuerdo público-privado comunitario, no, solo público-privado, digo, para señalar qué es lo que se da. Entonces, ese acuerdo que se va logrando a nivel local, a nivel mundial, esta dirección cultural, ¿cómo ha ido penetrando hacia abajo? ¿Cómo se ha logrado en esa hegemonía? Recogiendo algunos temas sentidos abajo. Uno de los fenómenos que se ha dado, y eso lo sigo acá porque sí son símbolos, es cómo se tomaron los símbolos del cambio, cómo se tomaron las causas del cambio para una metamorfosis. Cojamos un ejemplo que es actual. Una de las demandas de los sectores sociales era el tema del Banco del IES. ¿Por qué el Banco del IES? Porque el IES es el mayor ahorrador, es la fuente, por ejemplo, para la construcción, allí está el capital, y podía convertirse a través del Banco del IES en una fuente para los afiliados. Se tomó la consigna Banco del IES, pero ¿qué es ahora el BIES? El BIES es un banco de segundo piso que financia a sí mismo hacia arriba. Otra vez, ahí hay un tema que habría que tratarlo a nivel de la construcción.
¿Por dónde vamos a reactivar? Entonces se tomaron consignas, se tomaron canciones, se tomaron banderas, se tomaron, digo, no solo en el Ecuador, este es un proceso, América Latina, el mundo, en donde esa ilusión, esa búsqueda de la sociedad se volvió el estado de propaganda, ¿no? Y se convirtió en propaganda, se convirtió en un vaciamiento de la palabra, y mediante eso se fue incorporando. Es decir, la hegemonía no solo es que pasa arriba, sino que se toma, se absorbe, se diluye ciertos simbolismos fuertes desde abajo. Ahora, la esperanza es que también hay formas de contrahegemonía. O sea, no se agota solo ahí. Hay formas de búsqueda que pueden ser silenciadas, y fueron silenciadas no solo a través de cooptaciones, a través de contratos entre privados, como dices, acuerdos entre privados, a través de formas de temor, claro, a través de la criminalización de la lucha social. Y ese es un fenómeno, digo, el paso desde un Estado de derecho a un Estado policial, a un Estado más bien de segurización. Es una tendencia mundial. Entonces, nosotros tenemos posibilidad en el país. Yo creo que el Ecuador siempre es una especie de laboratorio avanzado. Nos toman al Ecuador, tal vez por ser un país pequeño, como modelo. Para, seguimos siendo conejillos de Indias. Muchas veces. Claro. Aquí se experimentan cosas que después uno se da cuenta que ya experimentaron aquí, los llevan a otro lado. Porque el Ecuador, a pesar de ser pequeño, es un país diverso, complejo, barroco, y quizás allí en esa diversidad, no solo en la biodiversidad biológica, sino en esa diversidad de formas de construcción. En esa diversidad en donde tendríamos que volver a pensar qué pasa con las formas de construcción originarias, ecológicas. Claro, para que no veas esas ciudades del milenio en las riberas del río Upano y dices vos, ¿cómo les pusieron aquí a nuestros indígenas shuaras? Pues repitieron lo que ya pasó con la misión andina, que le construyeron grandes edificios y la gente no los ocupaba, porque no eran ecológicos. No estoy diciendo regresar a la choza, cuidado, sino ese marco de hábitat ecológico, ¿cómo lo tomamos tecnológicamente? Hacemos un diálogo con lo más avanzado de la tecnología occidental, porque hay grandes avances, ¿cómo combinamos esos dos saberes y decimos, esta es la originalidad del Ecuador, esta es la arquitectura que queremos, esta es la ingeniería que queremos, como es nuestra agricultura? Igual nos pasa ahora que me meto en la literatura. Sabes que es un campo muy interesante, y sobre todo en el Ecuador. Una de las cosas que yo he visto es que sí hay escrituras, sí hay búsquedas, pero no hay una comunidad de lectura. Si sabes, tú conoces, ¿no es cierto? Sí. Los ecuatorianos leemos medio libro al año en promedio. Entonces, y gracias a que algunos leen más. Claro. El medio libro al año en promedio. Claro. Imagínate, yo ayer, te digo que me asusté porque vi un dato que me llevó a cuestionarme todo lo que hemos hecho. Yo estoy en educación. El 56% de los ecuatorianos, el porcentaje más alto en América Latina, no acepta que hay cambio climático. No 56%. Es que dice que no hay. Que no hay cambio climático. Es decir, acá, para poner a nivel global, Trump aquí hubiera ganado por goleada. Largo. Diego, bueno, yo supongo que los arquitectos y los constructores... No hubiéramos votado por él. Bueno, enfrentar esta candidatura para la presidencia, yo... no está bien decirlo, no voto, pero entonces me arriesgo a decir, yo espero que ganes, yo cierro las voces. Así es como que si Napoleón fuera candidato a rector, a vicerrector de la central, yo esperaría que gane, ¿no es cierto? Solo que a ratos se escapa el Napoleón, como que se asustó de la política. Pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo visualizar? O sea, ¿cuál va a ser el aporte desde la Cámara de la Construcción para visualizar un país más solidario, más humano, donde las leyes nos den la garantía de avanzar? Bueno, lo primero que hay que hacer es participar en las decisiones que va a tomar el gobierno. O sea, tenemos que golpear las puertas y hacerles abrir las puertas. Si hemos estado en silencio 10 años, eso no significa que vamos a estar, al menos en mi caso, 2 años más en silencio, no. Vamos a, por último, como decía el viejo refrán, guagua que no llora, no mama. Habrá que gritar para que nos abran la puerta y nos dejen participar. Segundo, en los 6 años que yo estuve en la Cámara,
tuve la suerte de contactarme con mucha gente. Uno de ellos, tú, Francisco, que siempre me ha abierto las puertas. Y si llego a la Cámara, te comprometo a abrirnos las puertas más a menudo, porque es cuestión de denunciar. Hay que comenzar a hablar. Hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento. Pasado, ¿no? Claro, hay que ir al gobierno, hay que golpear las puertas del presidente Moreno y decirle, vea, presidente, necesitamos trabajar con usted, porque el que está perdiendo no es usted, sino el país. Bien dice Napoleón, parece que no ha pasado mucho, ¿no es cierto? Y tú lo dices, los impuestos están generando contradicciones en vez de desarrollo. ¿Qué es lo que queremos? Vea, lo que queremos es que los 15 millones de ecuatorianos podamos pagar impuestos, pero digo, podamos pagar impuestos, que no nos vengan a cobrar impuestos a 2, 3 millones, que no podamos pagar. O sea, los impuestos tienen que ser en función de sus ingresos. Eso no significa que todos vamos a pagar, porque hay gente que no tiene realmente. Claro, hay que ayudar. Hay que ayudarle, pero ¿cómo se le ayuda? Con lo que pagan impuestos otros, pero no es el sociabilizar o no es generar desarrollo, coger la plata de un lado y pasar a otro, cuando lo que hay que hacer es coger la plata de ese lado y producir, ¿qué es lo que tiene que hacer el BIES? El BIES está cogiendo la plata para malgastar también, cuando lo que tiene que hacer, y eso no se dice, es invertir bien ese dinero, para porque el futuro. Para el futuro. Para los jubilados que han ido aportando. Porque resulta acá que dicen, el BIES es la mejor inversión, porque cada mes tiene 200 millones de superávit. No, no, si no trata del BIES, no hablar de cálculos actuariales, eso es hablar de malversación de dinero, pues. Entonces hay que decir al BIES, vea señor, ¿por qué no con ustedes trabajamos en generar nuevamente las cédulas hipotecarias? Permita que los constructores compremos cédulas para construir. Usted financie. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que los ecuatorianos, como dice Napoleón, tenemos muy buenas iniciativas, pero claro, iniciativas lícitas. Lo que hicieron es, en 10 años, iniciativas ilícitas. Acabaron con muchas cosas. Por ejemplo, acabaron con la empresa privada. La empresa privada financiaba el 44-45% del PIB. Ahora estamos en el 35, 36. Mucha gente que no conoce el tema dice, pero el 10% no es mucho. Vea, amigo, 10% significa 10.000 millones de dólares que han salido de la empresa privada, que ya no están invirtiendo. Eso significa que el gobierno copó ese espacio con dinero de usted. Con dinero la mano de obra se fue. La mano de obra comienza a perderse. Entonces, el equilibrio del equilibrio macroeconómico tiene que volver. No soy economista, pero sí sé que cuando un país crece en menos del 1%, algo está mal, pues no es cierto. Todos aquellos que vengan, todos los niños que nacen, ya no nacen con palanqueta, nacen con deuda. Entonces esas cosas hay que hablar con el gobierno. No es posible que en el gobierno sigan personas que le han hecho tanto daño al Ecuador. Claro, ya no están visibles, ¿no es cierto? Pero siguen ahí, pues. Están ahí. Entonces, si no extirpamos el cáncer, ¿de qué cura estamos hablando? ¿Quién tiene que hacer esa intervención? El gobierno. Pero nosotros, los privados, tenemos que decirle, vea, señor gobierno, aquí, ahí me huele algo mal. Limpie, pues, por favor, o déjese ayudar. Entonces, para eso están las cámaras, porque deben saber los ciudadanos que las cámaras teníamos la facultad de suspender temporal o definitivamente a los constructores, ¿no?, que no actuaban con ética. Ahora, ¿quién les suspende? Y peor si son extranjeros. Nadie. Para eso es la Cámara. Napoleón, visto así, uno dice salidas hay, ¿no es cierto? Pero no sé si ensayas en el enigma ya algunas salidas también, aunque sean literarias, porque eso te va a dar esperanza seguramente, ¿no es cierto? O sea, sí, esperanzas creo que tenemos, pero podríamos decir, ¿qué esperamos, por ejemplo, en el caso del vicepresidente, ya que se inicia el juicio, y una asamblea que en cambio se niega rotundamente a ningún juicio político, ni siquiera a él, que ya le están iniciando un juicio penal? ¿Qué es lo que aporta la literatura frente a lo que hace la ciencia? Yo digo, una especie de diálogo entre las dos. La literatura tiene que aportar sobre todo en los símbolos, en las metáforas, en la imaginación.
Y creo que una de las cosas graves que nos ha pasado, no solo en estos 10 años, un poco más largo, es que los símbolos desaparecieron, se diluyeron. Entonces una labor literaria tiene que recrear símbolos imaginarios. Una de las cosas, como tú planteas, bueno, porque a veces hay la capacidad de crítica, ¿no? Claro. Esto está mal. Y lo más difícil es decir, bueno, si no es esto, entonces ¿qué hacemos ahora? Una alternativa. En términos de metáfora, yo utilizo, siempre hay referentes, ¿no? De experiencias. Utilizo un poco el final de la película del Gato Pardo, ¿te acordarás? ¿No? Sí. Allí el personaje, Pero, que es el o sea, aristócrata. claro. Pero entonces el gato pardismo del que se ha hablado sobre el actual gobierno es eso, pues. Y no me digas que eso es una salida. No, Ese entonces es un la susto. metáfora es la siguiente. ¿No? El aristócrata, que es el Ya. personaje central, cuando ya ve que cambia la época, camina, ¿no? Y se pierde en un callejón. Bueno, aquí le doy la vuelta. Ya. Porque hay varios personajes, ¿no? Hay personajes políticos, hay personajes míticos, uno de los personajes es el tiempo, bueno, en fin, eso se logra en la obra, ¿no? Es un juego de personajes y de metáforas. Entonces, ¿cómo darle la vuelta en ese cambio de época que no sea simplemente desde atrás el aristócrata que ve que ha cambiado el proceso y se aleja, sino que sea la posibilidad entonces de entrar ya no en un callejón oscuro, sino en la posibilidad de un nuevo camino. Ya. Entonces el símbolo que dejo yo abierto ahí es que frente al dominio del capital, frente al dominio de un mundo que nos oprime, hay posibilidad de regresar sobre todo al sentido de comunidad. El sentido de comunidad, la solidaridad, te abre posibilidades. Un arquitecto, por más que sea mediano, no va a poder competir con las transnacionales. Claro. Se abre un concurso, puede hacerse pero si en es que hay conjunto. asociación, si hay sentido de comunidad, esa comunidad que a veces la vemos solo que la hace la comunidad indígena, no. Hay principios comunitarios, ese ya es un principio civilizatorio. Claro. Toda la modernidad fue diluir el sentido de comunidad y constituir como eje la individualidad. Claro. Y no estoy diciendo que desaparezca el aporte del individuo, pero O pues, sea, recogiendo ahí una el frase, individuo puede crecer en comunidad en también. comunidad. Pues. Y así Entonces, es lo... un camino que sería ser con nosotros. Ya no ser, o como tú acostumbras a decir, ya no tener. Claro. Pero ya no solo ser como individuo, porque es imposible. El nivel de estructuras que caen sobre nosotros es tan alto que si queremos salvarnos como individuos vamos a terminar siendo absorbidos. Ah, pero entonces sí le has asesorado al licenciado Moreno. ¿Por qué le está diciendo nada sin ustedes, todo con ustedes? Que es más o menos lo que nos acabas de decir. Y ahí, en ¿Sí? términos de literatura, Ajá. el lenguaje es importante. Claro Si que hay sí. un ustedes, es del otro. Pero si decimos ser con nosotros, nos jugamos ya. aquello que tú Hay un decías en una conjunto. forma un poco política y en tu campaña, vamos a decidir. No es que somos invitados. Ujú. El ustedes es cuando yo les invito, pero yo soy el que decido. No, aquí hay un viraje y entonces a puerta ahí hay un personaje, Taita Marcos, Sí. hay una serie de personajes que asoman ahí Ya. y creo yo que allí queda abierto ese camino. Termino con una metáfora precisamente de esto que he dicho teóricamente en el campo incluso de la construcción, este diálogo entre la gran sabiduría de nuestros pueblos, entre la originalidad de América Latina, que no es solo indígena, es también afro, es también mestiza, somos también nosotros, y ponernos a la altura de lo más avanzado del conocimiento de la tecnología de Occidente. Este es un cambio de la humanidad. Tenemos que ser capaces otra vez de pensar nuestra realidad y nuestra posibilidad de cambio en esa dimensión planetaria. Los problemas con que nos enfrentamos son problemas ya de época. Que El no calentamiento es un tema global o el Claro. cambio climático es un problema que está presente. Yo hago una plataforma y no calculo ni siquiera las lluvias. Peor la energía que te vas a gastar y cuánto puede aportar al calentamiento. Hay todo un ordenamiento peor si de está ciudades prendido toda la noche. que sigue dependiendo del automotor movido por gasolina y diésel. No hay posibilidad de adelantarnos. Aquí, en lugar de decir en busca del tiempo perdido, yo lo que planteo es que hay posibilidad de adelantarse al tiempo. A tiempo. Diego, hay la posibilidad en la construcción, cuando decía el Taita Marco, digo yo, bien puede ser o maestro mayor
albañil o ayudante del Taita Marco. O profesional. O profesional. Bueno, y al preguntarte esto, te digo, y creo que vale la pena recordar a un señor de estos nuevos taxis a los que llamas y te vienen a ver, arquitecto. Claro. Me dijo, vea, yo estaba trabajando, 2 años no nos habían pagado los sueldos, acordé, me dieron una liquidación, con eso compré el carro y estoy en esto. Pero he vuelto, pero si la empresa está quebrando, dicen, no me van a contratar y no hay para qué, si logré arranchar algo para comprar el carro. Y me dice que les ofrecen 450 o 480 dólares mensuales, un arquitecto graduado en la universidad, 10 años. Y uno dice, entonces, claro, ni los gastos de operación, pues para entrar a la universidad, ¿no? Porque pese a que nos dicen que todo es gratis. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar lo profesional y lo del Taita Marco? Claro. Bueno, el primer tema es delicado, lo que comentas, y esto está pasando, ¿no? Pero todo tiene límites. El tener muchos vehículos en la calle, terminó diciendo Napoleón, afecta a todos. Claro. Finalmente le afecta a todos. El construir obras sin haber planificado también afecta a todos. Pero vamos a lo nuestro, la construcción. ¿Cómo vamos a contratar más profesionales si la construcción está parada? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hagamos planes, desarrollemos proyectos, generemos expectativas. Pero no solamente tenemos que quedarnos el qué podemos hacer, sino cómo financiar, pues. Digo, la construcción no es solo viviendas. No, por supuesto, y ese es un problema que mucha gente no entiende. Porque me dicen ahora, pero de ganas se quejan los constructores, si por todas partes vemos construcciones. Claro. Que en algunos casos no se venden este rato, son 2 años. Permíteme que no me ponga en el plano de que se vende o no se venda. Pero si ustedes cogen una sábana blanca, ¿sí?, que tiene 2 metros, 2,20 por 2 metros de ancho, y botan 10 puntitos, la pregunta que yo les hago es, ¿qué es lo que ven? Los 10 puntos negros, ¿no es cierto? Eso es la construcción. Claro que se ha construido, pero el porcentaje de las ciudades es mínimo, y tan es mínimo que la construcción en este último año ha perdido casi 100,000 plazas de empleo. Y eso para el Ecuador es gravísimo, porque estamos cada vez disminuyendo mano de obra, cada vez disminuyendo gente contratada que va a la desocupación. Alguna vez también hemos conversado, por cada 10 personas que son despedidas, solo 2 vuelven a conseguir trabajo. ¿Qué pasa con los otros? Eso significa inseguridad. Alguna vez algún colega me decía, Diego, yo estoy al borde de la desesperación. No te asustes si me ves mañana en las páginas amarillas. Le digo, mientras no estés en las rojas, sigue nomás. No, este arquitecto me decía, vean, ya hay unas casas construidas en el sur que no se han podido vender. Porque la gente no tiene la seguridad del trabajo con lo que va a poder pagar la cuota mensual. Entonces, esto es una cosa que es en conjunto. Que es en conjunto. Que es el trabajo, que tiene el crédito, y si tienes trabajo y seguridad, te endeudas y sabes que puedes pagar, pues no. Por eso hablábamos y decíamos, ¿por qué no hablar primero de producción, de generación de riqueza? Y ahí sí comencemos a hablar de la construcción. Cuando ya haya que repartir. Claro, pero ahora no hay nada. No hay nada. Claro. Hay una deuda que reconstruir. Hay que reconstruir y para eso estamos los constructores. Para eso están ustedes también. Claro, porque estamos ideas. O sea, es el momento de la minga. ¿Cómo hacíamos antes nuestras pequeñas, o nuestros padres sus pequeñas construcciones? Con minga, pues. Y veíamos los fines de semana al barrio apoyando al vecino. Eso se llama minga. Eso es lo que le decimos al gobierno. No, pues y se trabajaba en el barrio, limpiando el barrio. Así sea el propio frente de la casa. Acuérdate, papá, como alcalde de Quito, tenía la minga del 5 de diciembre, donde salíamos todos a barrer para limpiar la ciudad. Claro que sí. Eso es minga. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero para todos, no para solamente algunos que vienen a llevar y no a dejar. O sea, estos han hecho minga, pero para llevarse. Napoleón, se nos está terminando el tiempo. Hoy, mañana a las 6:30 de la tarde en la sala Jorge y Casa se presenta el libro El Enigma de Napoleón Saltos. Estarán presentes en la presentación Andrés Carrión, María Arboleda y Carlos Arcos.
Ahí tienes a 3 personas, un comunicador que no se ha callado en estos 10 años, a María Arboleda, metida en la Comisión Anticorrupción, una mujer de lucha que tampoco se ha callado, ¿no es cierto? Y a Carlos Arcos, que estando un poquito aislado él mismo, no ha dejado de construir su pensamiento. ¿Qué más nos ofreces entonces para entender lo que ha pasado y lo que nos está pasando? Primero, un agradecimiento a ti por este espacio, pero también a tanto a Andrés como a María y a Carlos por haber aceptado presentar esta obra. Porque creo que eso va a abrir un diálogo. Cuando ya uno lanza una obra, tiene que caminar sola, ya tiene que defenderse, y lo que me interesa es esa lectura. Ahora, aquí hay un esfuerzo especial. Junto con esta obra, que como digo es una síntesis casi de 60 años a nivel local y latinoamericano, incluso con cierto tema global, vamos a presentar el intento de constituir una red de escritores, lectores, gente que reflexione sobre la escritura. Te decía que cuando apenas leemos medio libro en promedio al año, debe preocuparnos. Claro. ¿Cómo generamos una comunidad? Otra vez, ser con nosotros. ¿Cómo generamos? Porque tú puedes hacer un editorial empresarial cuando tienes dinero, pero cuando no tienes dinero puedes tener una salida a través de la solidaridad. Entonces vamos a lanzar una comunidad de lectores, de escritores, porque hay gente que escribe y no tiene cómo publicar, y cuando ya publica no tiene quien le compre, y cuando ya compra no tiene quien le lea, y cuando le lee no hay quien le comente. Entonces queremos, en realidad desde el segundo libro, y vamos a ir formando primero es el comunidad, de Natalia Sierra, de ¿no? Natalia Sierra, que también ha pasado por acá, y este de segundo, pero aspiramos a poder entregar un libro mensual. Y contigo te voy a hacer una invitación una vez al mes, por el favor, autor correspondiente, el libro del mes, por favor, pero para que leas, pero para que leas, con control de lectura, con control de lectura, tal cual en las clases. Claro. Sí. Y bueno, y para concluir entonces, Diego, el día de mañana también hay una reunión, una especie de homenaje. Se reúnen todos los miembros de la lista, los adherentes. Estamos en reuniones. Mañana ayer que hicimos la reunión. Ayer fue. Yo pensaba que era mañana. No, ayer, y déjame decirte que salí muy complacido con la reunión. Vi a muchos amigos que no había visto en 10 años. Son 10 años que me he alejado de la Cámara, y son 10 años que la gente también se ha alejado de la Cámara, al saber que he vuelto a estas líderes. Están entonces nuevamente quieren motivados. Regresar. Claro, ¿por qué quieren regresar? Porque saben que vamos a tener una voz fuerte, distinta, que va a defender al pequeño, especialmente al pequeño. ¿Qué lista es, Diego? Yo estoy en la lista A. En la A, y tienen que ir a votar el día domingo. El día viernes, de 8 a las 7 viernes, pasado mañana. El domingo es la fiesta, entonces. La fiesta va a ser cuando podamos hacer algo por los compañeros. Las fiestas no se hacen por festejar solamente los cumpleaños, se hace por festejar un año más de experiencia, de trabajo. Entonces yo creo que las fiestas serán cuando demostremos que sí podemos hacer cosas. El viernes se vota en la Cámara de la Construcción de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Esperemos que concurra la mayor cantidad que vayan de a votar. Si ustedes creen, amigos, compañeros, que todavía estoy con fuerza para representarles, para defender al sector, voten por mí. Y si ustedes creen que no tengo esas condiciones, no vayan a votar. Bueno, han estado con nosotros Napoleón Saltos Galarza con su libro El Enigma, y Diego del Castillo, candidato a la Cámara, a presidente de la Cámara de la Construcción, el día de mañana a las 6:30 de la tarde en el aula Jorge Casa. El libro de Napoleón Saltos será presentado por Andrés Carrión, María Arboleda y Carlos Arcos. Y el día viernes todos a votar en la Cámara de la Construcción, y como ha dicho Diego, si va a votar por Diego las listas A, vaya. Si no, no importa. Hasta el día viernes. Muchas gracias. Gracias.